Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Natalia Mazo Rivera y soy la exgerente de la Nueva S Hospital San Francisco de Asís, y quiero comenzar este espacio diciendo que no es posible tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Para tener un resultado diferente tenemos que atrevernos a hacer cosas diferentes y tener en cuenta que los cambios siempre generan resistencia y cuestan mucho a nivel social y a nivel cultural. Para comenzar a contarle lo de los logros, creo que es muy importante comenzar a contextualizar en el marco de cómo recibimos el Hospital San Francisco y por qué se decidió recibir el Hospital San Francisco en las condiciones en que estaban. Era un grito social, era un grito de todos los chocuanos que estuviera el hospital en manos de la gobernación y que era mejor tenerlo nosotros a que lo tuviera una entidad, unos desconocidos donde no sabían a quién acercarse, cómo manifestarse o cómo pedir ayuda. Bajo ese entendido, la gobernación en cabeza de la doctora Nubia Carolina toma la decisión de pedir el hospital, de hacer todo un esfuerzo con su equipo de trabajo para que el hospital sea regresado a manos de la gobernación. Esto ocurre a partir del 1 de marzo del 2025, donde se hace el desescalonamiento de la medida de intervención a una medida de vigilancia especial, que quiere decir que el hospital no está en manos de la superintendencia, pero que sigue muy vigilado bajo unos indicadores y bajo unos criterios. Cuando entramos a recibir al hospital encontramos muchas situaciones que en el informe de empalme fueron puestas en conocimiento de los entes de control. Encontramos un hospital que tenía un pasivo aproximadamente de 37.700 millones de pesos, donde al talento humano se le debían algo más de 4.000 millones de pesos. Encontramos un hospital que había recibido giros anticipados por parte de Nueva EPS alrededor de 3 o 4 veces, y que en lugar de que la cartera fuera a favor del hospital, el hospital le debía a la Nueva EPS alrededor de 4.000 millones de pesos. El hospital durante todo el año anterior funcionó con los giros que hizo el ministerio para el sanamiento de pasivos y funcionó con estos anticipos. Por eso fue un hospital que tuvo solvencia, y ahorita cuando les hable del informe de facturación vamos a ver que efectivamente en este año tuvimos un aumento en la facturación y en la radicación por más del 45%. Eso hace que el hospital hoy haya trabajado, y este año haya trabajado y haya funcionado en medio de las dificultades, con todo lo que se vendió en servicios de salud y con todo lo que trabajó, respaldando siempre la teoría de que el hospital es un hospital que tiene todas las condiciones para ser funcional, tiene todas las condiciones para producir y para poder funcionar sin ningún inconveniente. Nosotros cuando llegamos encontramos muchos equipos biomédicos que son esenciales para el funcionamiento y para la prestación de los servicios de salud. No estaban funcionando o estaban en mal estado. Encontramos un autoclave, que es el equipo con que se esteriliza, estaba malo, y había otro que medio funcionaba. Para esterilizar se demoraban alrededor de 5 a 7 horas, y era un equipo que a su vez ponía en riesgo la integridad de las personas que lo operaban. Encontramos un arco en C, que es el intensificador de imágenes para cirugía de ortopedia, que no estaba en funcionamiento. El hospital no realizaba ninguna intervención quirúrgica de ortopedia desde noviembre del 2024. Nosotros lo pusimos en funcionamiento. Hoy el hospital hace cirugías y procedimientos de ortopedia con material de osteosíntesis. También encontramos que la planta de oxígeno es un equipo que tiene el hospital, que a nivel departamental no lo tiene ninguna otra S, que a nivel nacional muy pocos hospitales lo tienen, que es de última tecnología, que es un equipo alemán que estaba funcionando solo el 40%. Nosotros logramos recuperar esa planta de oxígeno y ponerla a funcionar al 100%, cumpliendo todos los estándares de calidad,
para que los pacientes sean bien atendidos. El equipo de endoscopia y colonoscopia tampoco estaba en funcionamiento porque nunca se hizo un contrato de suministros de los consumibles que requiere el equipo como tal, y además le hacían falta dos cámaras de videos para poderlas poner en funcionamiento. En materia general encontramos un hospital con una infraestructura muy deficiente, una infraestructura con muchas dificultades. Encontramos una brecha tecnológica muy alta, la falta de equipos de cómputo, donde la mayoría estaban malos, estaban desactualizados, donde todos los empleados se quejaban por no tener las condiciones adecuadas para trabajar. Fue una de las situaciones también más álgidas que hemos evidenciado en el hospital y a las que se les ha ido trabajando poco a poco. No he encontrado la primera persona en el mundo que tenga la potestad de hacer esto, hacer un clic y cambiarlo todo. El Hospital San Francisco lleva muchos años padeciendo la misma situación. El Hospital San Francisco fue intervenido alrededor de hace 4 años más o menos, y la Superintendencia de Salud esperaba que nosotros en 8 meses cambiáramos lo que ellos no pudieron cambiar en 4 años. Nos dieron muy poco tiempo. Yo hoy me siento contenta, me siento muy tranquila, tengo un corazón que se estalla. Realmente es complicado que las cosas se den en medio de una situación de estas, pero me voy con mi frente en alto, me voy tranquila y me voy contenta porque nadie puede decir que Natalia Mazo Rivera no trabajó por la salud de los chocuanos. Creo que todos los empleados evidenciaron una funcionaria que llegaba de 7 de la mañana y eran las 9, 10 de la noche y no llegaba a mi casa. Yo di acá alma, vida y corazón, no solo yo, la gobernadora, el equipo de trabajo. Solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron en este proceso y a todas las personas que hoy, a pesar de todas estas dificultades, siguen en pie y siguen en firme acompañándonos. Encontramos también, que es algo que hay que decir, un software que no estaba funcionando. El software que nosotros utilizamos se llama Dinámica Gerencial y es con que opera toda la parte asistencial y toda la parte administrativa. Es donde se generan las historias clínicas y donde luego el personal administrativo descarga las historias clínicas con cada uno de los soportes de la atención. Estas se facturan y se radican a las EPS. El software no estaba actualizado, ni siquiera había una contratación vigente para la operación del software, y para el 1 de abril del 2025 este software empezaba a funcionar con una nueva metodología que se llama JSON y que es un requisito del ministerio y ya de las aseguradoras para que se pueda radicar la facturación. Esto trajo un retraso muy grande y para el mes de abril nosotros no logramos radicar. La radicación del mes de abril la logramos hacer hasta el mes de julio. Entonces, este punto de partida es para entender que cuando se recibió el hospital lo recibimos en negativo y que el primer reto fue ponernos al día para poder funcionar como debíamos funcionar, y eso nos llevó más tiempo del que esperábamos, porque lo que nos habían entregado en un informe inicial de empalme no era la realidad que tenía el hospital. Pese a que habían mejorías en algunos indicadores, en que se habían adquirido nuevos equipos, en que se habían arreglado ciertas partes de la infraestructura del hospital, había un trasfondo mucho más fuerte que requería mucho más esfuerzo y concentrarnos más para primero salir a flote y poder poner a navegar ese barco. Después de eso, y hoy quiero que quede muy en claro y quiero resaltar esto. Justo en esta semana, del 24 al 28 de noviembre, está puesta en marcha la sistematización y la
automatización de todo el proceso de facturación, radicación, glosas, devoluciones. Esto quiere decir que a partir del 1 de diciembre todo el proceso va a estar estandarizado, va a estar sistematizado y la facturación va a empezar a aumentar progresivamente. Esto es un logro de esta administración, esto es un logro de la gobernadora, a pesar de que no lo estamos nosotros tocando, por así decirlo, en este momento. Se está dejando en el hospital un ciclo económico eficiente para que el hospital de aquí en adelante pueda aumentar la facturación radicación, que es toda la raíz del hospital y es la base de sustentación del hospital. El hospital está direccionado a salvar vidas. El hospital está direccionado a prestar una atención con calidad, con oportunidad y con eficiencia. Pero si su estructura no es sólida, no tenemos cómo dar el resultado de esta misma manera. Lo uno tiene que ver con lo otro. Todo lo que le hemos trabajado y en lo que hemos estado enfocado son las cosas que no se ven, y es la gente cuando va al hospital, encuentra un hospital sobreocupado, que el personal ha renunciado por falta de pago, donde todas las IPS nos han venido cerrando los servicios y somos los únicos que estamos sosteniendo la red y la prestación del servicio de la mediana alta complejidad para el departamento. La gente obviamente llega al hospital y se asusta y dice, acá están pasando cosas, pero el trabajo se ha venido haciendo, se hizo con determinación, se hizo con mucho esfuerzo y el trabajo se hizo con mucha disciplina. Este ciclo económico a mí me enorgullece y me llena de satisfacción, porque sé que es una de las situaciones más endebles que tenía el hospital, sumado a que los sistemas de información que tenemos no son los más adecuados y que de hecho el hospital requiere una transformación tecnológica en todos sus equipos de cómputo, escáner, impresoras y demás. Pero a partir del mes de diciembre ya vamos a ir evidenciando que la facturación y la radicación va a ir incrementando progresivamente mes a mes, que las devoluciones y las glosas van a disminuir y que obviamente va a haber un recaudo mucho más fácil y una cartera mucho más fácil de recuperar, puesto que los procesos van a estar tan sistematizados y tan organizados que el margen de error va a ser muy poco. Se capacitó también en todo este proceso a todo el personal, se estructuraron planes de trabajo, se identificaron cuáles eran las debilidades, cuáles eran las fortalezas del hospital para reforzar el tema de la facturación y la radicación. Logramos también conciliar glosas muy altas. Las últimas fue una conciliación con Nueva EPS por alrededor de 660 millones de pesos a favor del hospital. Tenemos otra con Cosalud que supera los 1.000 millones de pesos a favor del hospital, y además se viene realizando un trabajo muy estructurado con Nueva EPS en el tema de devoluciones y glosas. Nosotros encontramos que en devoluciones y glosas teníamos alrededor de 11.000 millones de pesos. Lo encontramos nosotros. No fue que saliera del trabajo que nosotros hicimos, lo encontramos, se le ha venido trabajando. Hasta el momento se ha trabajado en la recuperación de alrededor de 1.000 millones de pesos de esas devoluciones, y el trabajo se sigue realizando. Bueno, aperturamos nuevos servicios, nuevas especialidades. Nosotros, como les decía al principio, no teníamos cirugía de ortopedia porque no había contratación de material de osteosíntesis y el intensificador de imágenes estaba malo. Logramos ponernos al día con eso. Hoy el hospital está haciendo todas las operaciones y procedimientos de ortopedia con material de osteosíntesis. Reforzamos el área de urgencias con urgenciología
con especialistas muy buenos encargados de gestionar y administrar bien el servicio de urgencias, y logramos fortalecer el área de urología y el área de cuidados intensivos con los especialistas de las áreas. Con esto logramos ser más resolutivos dentro del hospital, disminuir el tema de las remisiones y darle a los chocuanos la tranquilidad de que en el hospital pudieran ser atendidos y se resolvieran todas sus situaciones de salud. Conseguimos dotación de insumos para el hospital, y acá es resaltar la labor de la gobernadora, que siempre ha estado enfocada en mirando el hospital, donde se direccionaron para la compra de insumos, medicamentos, reactivos, hemoderivados, además de una dotación para el equipo de fisioterapia que no logramos hacer la entrega, pero que ya está toda completa en el almacén. Las partes del equipo de endoscopia y colonoscopia que les mencionaba al inicio, que en el hospital no tenía, y también la compra de la sangre, los hemoderivados. Es un fortalecimiento de alrededor de 1.400 millones de pesos, donde la destinación para insumos y medicamentos fue de alrededor de 800 millones de pesos, y con eso logramos que estos últimos meses el hospital estuviera prestando todos los servicios sin ningún inconveniente. Además, de parte de la gobernadora se han destinado recursos por algo más de 5.000 millones de pesos para la infraestructura. En este momento en el hospital se está adecuando la cubierta de imagenología, de cirugía, y una adecuación en toda el área administrativa. El área administrativa es un área que está bastante deteriorada, que tiene bastantes goteras. Todas estas adecuaciones traen dificultades, traen inconvenientes. Creo que una de estas fue la que evidenció la misma superintendencia cuando encontraron el hospital, que habían más goteras, que las lámparas se habían dañado, pero era precisamente porque en este momento estamos en esas adecuaciones, y las adecuaciones siempre traen consigo algunos inconvenientes que posterior se comienzan a solucionar. De parte de la gobernación hay otros proyectos que están enfocados a UCI neonatal, a laboratorio, y que se han destinado para reforzar la atención a todos los usuarios. El hospital viene operando los programas de PACSIVI, que es atención psicosocial a las víctimas, el programa del PIR, que es un programa también de atención psicosocial a víctimas. Tenemos los equipos básicos y tenemos los programas de ICBF. Cuando nosotros llegamos al hospital encontramos que tenían los equipos básicos y tenían ICBF, que no habían sido ejecutados en su totalidad para la vigencia 2024, y que todo ese talento humano que trabajó en algunas actividades no se les había pagado un solo peso. A nosotros nos tocó reconstruir toda la información, porque no nos dejaron información de esos procesos. Expediente a expediente nos tocó reconstruirlo, llamando a las personas en los territorios, buscándolas, organizándolas para luego proceder a hacerles los pagos. Y esto también fue uno de los temas que más nos demoró para empezar a ejecutar los nuevos programas. Se realizaron adecuaciones constantes en la infraestructura del hospital, en el área de hospitalización, en el área de pediatría. Se adecuaron varias habitaciones que tenían humedad, las puertas malas. En este momento pagamos también la adecuación para el cambio de unas puertas, que era uno también de los requisitos de la superintendencia, y en este momento ese proyecto ya se está ejecutando. Estas acciones son todo el tiempo, porque el hospital tiene una infraestructura que es demasiado vieja, que está muy deteriorado, y que todo el tiempo, día a día, pide algún cambio, alguna reforma. Hubo un daño, hubo que reparar, entonces digamos que esto todo el tiempo se ha hecho.
ya les hablé de la planta de oxígeno. La planta de oxígeno, yo lo mencioné en otros espacios, la planta de oxígeno puede ser un modelo de negocio bastante interesante para el hospital, puesto que es una planta que no hay en ninguna otra parte del territorio y que cumple con todas las condiciones para que ese oxígeno pueda ser comercializado a nivel departamental y también a nivel nacional. Es muy buena planta. Yo creo que una de las situaciones que hemos manifestado es que el riesgo financiero del hospital se compromete más cuando depende solo del flujo de recursos de los aseguradores, y creo que este es un hospital que tiene varias estructuras que le permite tener modelos de negocio, y que era una de las metas que nosotros también teníamos dentro de este plan. La Supersalud nos hizo varias visitas, y en esas visitas quedaron unas actas con unos compromisos que se venían cumpliendo. El lunes precisamente nos sentamos con la Supersalud, la semana en la que estuvo el ministro de Salud acá. Nosotros tuvimos toda la semana un seguimiento por parte de la Supersalud, que tenía compromisos de obligatorio cumplimiento de manera inmediata, otros que eran cada 24 horas y otros en los que se establecieron unas fechas. Todos esos compromisos se cumplieron. Los correos electrónicos fueron enviados oportunamente con la información y las evidencias a la Superintendencia Nacional de Salud, resaltando que además de parte de la gobernadora se invirtió en la organización y adecuación de la fachada, cogiendo unas humedades, pintando, adecuando y organizando para que el servicio se viera en mejores condiciones y las personas se sintieran más dignificadas. Se elaboraron los planes y los planes de choque que nos requirieron y se pusieron en marcha a su vez. Creo que también hay que entender el contexto de la sobreocupación, que no es una situación de la que el hospital sea culpable o que obedezca a una misma situación del hospital. Hay una situación a nivel departamental y a nivel nacional con una crisis en la salud. No podemos ser ciegos a esto, porque estamos bajo un principio de realidad. No solo en el departamento del Chocó, a nivel nacional muchas IPS vienen cerrando los servicios porque no han sido capaces de sostener su funcionamiento con esta situación. En el departamento las IPS privadas cerraron los servicios y nosotros somos los únicos, o éramos los únicos, que estábamos recibiendo todas las urgencias de la mediana alta complejidad. Yo lo manifesté durante varias semanas por los medios de comunicación, pedí ayuda y dije, acá necesitamos ayuda, necesitamos que nos pongan los ojos, porque estamos acá haciéndole frente a la situación, estamos atendiendo a todos los chocuanos, y eso obviamente implica que los tiempos de respuesta sean más largos. No es lo mismo si yo tengo 31 camas en el servicio de urgencias y estoy atendiendo en la medida que me llegan y se desocupan las camas como debe ser, a que yo tenga todas las camas llenas y que adicional tenga 40, 50, 60 pacientes más, como nos pasó en muchas veces. Tuvimos casos de tener 90 pacientes y tenemos solo 31 camas. No podíamos cerrar los servicios, eso implicó hacer esfuerzos adicionales, implicó tener talento humano adicional, implicó tener metodologías de respuesta diferentes, dar un giro cama más rápido, evacuar los otros servicios más rápidos, y fue lo que se hizo en los momentos en los que se necesitaba. Otra de las dificultades que nosotros encontramos en el hospital fue el presupuesto, un presupuesto sobreestimado, un presupuesto de 88.000 millones, con una facturación que no superaba los 3.000 millones de pesos y un recaudo que no llegaba a los 2.000 millones de pesos. Así encontramos el hospital. El presupuesto muy enredado, con muchas situaciones difíciles, que no permitía visualizar o tener un panorama claro de para dónde voy, para dónde cojo, cómo planeo y cómo organizo mi ejecución presupuestal.
básicamente, y lo voy a decir así, entre comillas, fue como dar tiros al aire. Un presupuesto al que solo se le veía la raíz, pero no se le veían las hojas. Entonces creo que organizar ese presupuesto también fue un reto muy importante, y para el interventor que llega al hospital, afortunadamente le va a tocar ejecutar un presupuesto muy bien elaborado, muy bien estructurado, que estuvo aprobado por la Junta Directiva. Un presupuesto que se trató de reajustar a la realidad del hospital y a las necesidades del hospital, pasando de 88.000 millones a 69.000 millones de pesos. En el presupuesto que nosotros ejecutamos, que fue el que encontramos y que también en su momento lo manifestamos a los entes de control, no se habían ni siquiera incorporado las vigencias anteriores. Eso quiere decir que nos tocó coger de nuestro mismo presupuesto, meter esas vigencias para poder ejecutar. Entonces, acá hay varias situaciones. Nosotros barrimos, trapeamos y planchamos y organizamos la casa, y de aquí en adelante lo que viene es la recogida de los frutos, y lamentablemente eso no nos va a tocar, y yo sí lo tengo que decir abierta y públicamente. Acá el trabajo fue muy duro, acá el trabajo fue muy difícil, y ahorita nos están quitando un hospital que está listo para empezar a operar de una manera más adecuada, más sana y más sensata para todos los chocuanos. Bueno, a partir de este momento abrimos el espacio para preguntar. Radio Chocó, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora Mazo. Si todo eso se hizo, y usted lo tiene ahí con las evidencias, ¿por qué se interviene el hospital? ¿Por qué se interviene el hospital? Porque mientras nosotros organizamos todo lo que les dijimos, no hemos encontrado la absoluta razonabilidad de los estados financieros. No hemos encontrado el encaje entre lo que estamos facturando y radicando frente a lo que estamos recaudando. Eso no se ha logrado, y eso no es de ahora. Hace 4 años hubo una intervención y el hospital permanece en la misma situación. Es insensato pensar que en 8 meses nosotros lo íbamos a poder lograr con todas las situaciones que hoy acá les estoy comentando. ¿Por qué no intervienen? Además, a nosotros nos hizo la superintendencia una visita, que fue la que les comenté, nos dejaron unos compromisos, los compromisos se cumplieron. El hospital necesita y es urgente intervención a nivel nacional, pero la intervención y el fortalecimiento del hospital, de este hospital del San Francisco de Asís, no es a través de equipos básicos, no es a través del PAPSIL, no es a través de los recursos de ICBF. Esos programas son necesarios y vitales y urgentes para la población, y esos programas le sirven a la población, pero esos programas no entran a fortalecer financieramente un hospital, y eso también tiene que quedar en la claridad. Ismael Pino, de Canal Virtual Afro e Indígena y veedor del departamento de Chocó. Durante su estadía, ¿cuál es el virus, o hablemos del síndrome real que padece el Hospital San Francisco de Asís, para no tener vida propia, sino intervenciones tras intervención? Listo. Según la experiencia que ya tuve y lo que viví dentro del San Francisco, hay varias situaciones. Primero, infraestructura. Segundo, equipos. Tercero, talento humano. Allá hay talento humano sumamente valioso. Allá hay gente que da la vida. Allá hay gente que va y trabaja y trasnocha. Hay gente del área administrativa muy buena, pero hay gente que en la misma medida no hace nada. Hay gente que pone talanquera, hay gente que no deja avanzar, y es una realidad que vive el San Francisco. Cuando hubo el cambio de la anterior S, la que liquidaron, y salió la nueva S, creo que uno de los pecados fue trasladar toda una planta de cargo sin hacer un estudio de carga, sin hacer un análisis exhaustivo y sin hacer un concurso de méritos donde realmente se evidenciara quién realmente tiene el perfil
tiene la experiencia y cumple para estar en un cargo como el San Francisco. Yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, el hospital tiene todo el potencial para ser una clínica de alto nivel, y antes, cuando recién llegué, yo decía, el hospital puede facturar 7.000, 8.000 millones de pesos. No, el hospital puede facturar 10.000, 12.000 millones de pesos. Tiene con qué, pero hay que invertirle, tenemos que tener talento humano comprometido y sobre todo humanizado. Se dice que la solución está ahí en el mismo hospital, es decir, que para lograr el equilibrio financiero entre gastos e ingresos es necesario hacer una reestructuración. ¿Por qué no se hace? Precisamente por lo que estoy diciendo, esto requiere un esfuerzo financiero muy alto, un esfuerzo financiero que ni siquiera la gobernación tiene la capacidad, y estamos hablando de entrada de 37.000 millones de pesos en el pasivo cuando lo recibimos. Requiere además de que su infraestructura sea modernizada, no solo los equipos, sino la misma zona locativa como tal. ¿Se habla de una reestructuración de pronto de personal, no sé? Bueno, eso es otro punto y gracias por mencionarlo. Otra de las cosas que hay que mencionar y que son importantes durante la ejecución de esto que nosotros llevamos a cabo fue el avance de la formalización laboral de la mano con el doctor Páez del Ministerio de Salud y Protección Social. El hospital ya tenía un estudio de cargas cuando llegamos, ya tenía más o menos estructurada. Nosotros empezamos a actualizar toda la información y allá ya queda nuevamente una base de cómo sería esa formalización, cómo pasa a planta temporal, luego cómo pasa a planta definitiva y con qué personal pasa. Inclusive ya está la proyección financiera también de esta planta, que finalmente se está terminando de concretar con todo lo que tiene que ver la carga prestacional. Buenas tardes, le habla el encuesta de la opinión Chocuano. Para usted, ¿quién es el responsable de esta situación que vive el hospital? ¿El gobierno nacional, las EPS que no pagan, o realmente la parte administrativa que tiene el Chocó, los que administran el Chocó? Todos tenemos que ver, todos los chocuanos tenemos que ver en el funcionamiento del Hospital San Francisco de Asís, cada uno con su pedacito y con lo que le compete, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local. Desde las personas que ingresan allí con el cuidado mismo del hospital, porque también es muy común ver que los usuarios llegan allá con un desarraigo en muchas veces, donde ni siquiera procuran poner una basura en su lugar. Entonces yo creo que aquí el esfuerzo tiene que ser de todos nosotros los chocuanos. Doctora Natalia, Johnny Harold Mosquera del periódico El Borgoseño. Bueno, como usted lo dijo inicialmente, un préstamo de 4.000 millones de pesos que hizo el agente interventor anteriormente, el doctor Juan Amuz directamente. El ministro obligó a las EPS a contratar los servicios con el Hospital San Francisco de Asís. ¿Cree usted que ese préstamo fue invertido realmente en lo que requería el hospital de acuerdo a los estados financieros y todo lo que se encontró del saliente interventor? Sí, más que todo ahí está centrada mi pregunta. Bueno, yo no me atrevo a decir si fue bien invertido o mal invertido. Cuando yo llegué, el talento humano sí estaba al día, la planta de cargos estaba al día, una nómina que estaba al día, a las OPS y a los especialistas sí les debían, OPS se les debía un mes, a los especialistas en su mayoría se les debía de los meses de agosto a octubre del año anterior, y entiendo que lo que se hacía con los anticipos era pagar al talento humano y pagar el funcionamiento del hospital. Yo no cuestiono el hecho de tener los anticipos, cuestiono de pronto que no se gestionó de la mejor manera para el hospital y no fue sano financieramente para el hospital, porque luego nosotros encontramos ese déficit y tocó empezar a ponernos al día con esa situación. Hoy el hospital tiene una cartera pendiente con nueva EPS. También tengo que decir
que la semana pasada la gobernadora estuvo sentada con el nuevo interventor de la nueva EPS, se comprometió a un giro de 1.000 millones de pesos. Hoy el hospital en sus cuentas bancarias tiene alrededor de 1.200 millones de pesos que yo iba a destinar para el pago del talento humano esta misma semana y no se pudo hacer. Ese dinero queda en las cuentas del hospital para el pago del talento humano, alrededor de 1.200 millones de pesos. Además, yo estuve el día de ayer también con el interventor, ayer que llegó la intervención forzosa de la superintendencia, que obviamente ellos nunca lo avisan. Yo me encontraba en Bogotá, me senté con el nuevo interventor, me presenté con él, le hablé de la situación del hospital y quedó comprometido con un giro de 3.000 millones de pesos para el giro directo a principios del mes de diciembre, que también lo tenía pensado destinarlo al pago del talento humano para que todo el mundo tuviera por lo menos el pago de un mes de salario y estar tranquilos durante el mes de diciembre, sin mencionar las gestiones que ya habíamos realizado con las glosas de Ecosalud, que son alrededor de 900 millones de pesos. La glosa era de 1.100 y logramos conciliarla más o menos en 990 millones de pesos, más alrededor de 1.000 millones de pesos que también se le han logrado facturar a Confachocó. Así que yo espero que este giro directo del mes de diciembre sea un giro muy robusto, donde el hospital pueda darle un respiro no solo a sus funcionarios, sino también a sus proveedores, que son igualmente importantes. Doctora Natalia, buenas tardes. Fabio Moreno del canal Caracol y CNC. Hace casi 5 años que la superintendencia intervino en el hospital, 8 meses a su cargo, y podíamos concluir los chocuanos de que el cuello de botella más grande que tiene el hospital es el tema de la facturación y el recaudo. ¿Cuánto es el recaudo que necesita el hospital para poder funcionar adecuadamente? Y a día de hoy, antes de su salida, ¿cuánto era lo que se estaba recaudando? ¿Y por qué ha sido tan difícil recaudar lo que el hospital necesita para poder funcionar adecuadamente? Listo. El hospital necesita para su funcionamiento de manera mensual alrededor de 6.500 a 7.000 millones de pesos para pagar todo el talento humano, para pagar proveedores y pagar el funcionamiento. El hospital puede facturar tranquilamente alrededor de 10.000 millones de pesos según los cálculos y las últimas proyecciones que nosotros hemos logrado hacer. Cuando nosotros encontramos el hospital, acá pues yo tengo este informe frente a la facturación y erradicación que lo presentamos precisamente a la Procuraduría la semana pasada, un comparativo del 2024 al 2025. En el 2024 se facturaron 37.000 millones de pesos y en lo que llevamos del 2025 se han facturado 55.000 millones de pesos. Esto quiere decir que en promedio mensual la facturación pasó de 3.700 millones a 5.350 millones de pesos y en erradicación pasamos de 3.294 millones a 4.657 millones de pesos. Acá vuelvo y lo repito. Es imposible que de la noche a la mañana un hospital como el que nosotros tenemos facture o cambie del sol a la sombra o de la sombra al sol, porque esto es un proceso y todos los procesos llevan tiempo, todos los procesos requieren adecuaciones y requieren nuevas metodologías y nuevas estrategias, y era precisamente lo que nosotros veníamos haciendo. Los chocuanos necesitamos un hospital que sea 100% resolutivo, que acá dentro del Chocó podamos entrar y del hospital salir para la casa en plan de terapia, en plan de tratamiento, pero que acá mismo lo podamos resolver. Hay que fortalecer el hospital, pero acá necesitamos mucho apoyo del orden nacional. Doctora Natalia. Doctora Natalia, buenas tardes. A los compañeros, buenas tardes. Hernando Moreno de la Radio Nacional. Doctora Natalia, usted dice que se han logrado algunos avances de algunos procesos durante sus 8 meses de estadía, pero si revisamos paulatinamente nos encontramos que durante el proceso de 8 meses de la gerencia actual
se presentaron varios hechos que llamaron poderosamente la atención. Para mencionarle algunos: la parálisis, la renuncia de los especialistas, que generó una circunstancia bien compleja para el hospital, las denuncias hechas por autoridades del hospital, personal del hospital, en torno a la presencia de médicos que no eran especialistas en determinado campo y que presuntamente estaban atendiendo esas especialidades. Dos, otro aspecto que también, las circunstancias que se vivieron en el hospital, en el sentido de la falta de insumos para los pacientes, que todavía a hoy muchos de los pacientes se ven urgidos de conseguir los medicamentos por las circunstancias de la falta de insumos. Las circunstancias de alimentación que en varias semanas vivieron los pacientes con falta de alimentación por la terminación o la suspensión de los servicios de la empresa que estaba encargada de esa circunstancia. En esos aspectos, ¿usted qué podría decir? Y le consulto puntualmente en otros aspectos, y con la venia de los compañeros, lo que tiene que ver con el programa de los equipos básicos. ¿Cuál es la realidad de los equipos básicos, del equipo básico en los municipios? ¿Cómo está esta situación? Que fue uno de los puntos que el ministro expresó su inconformidad con las circunstancias que vive el departamento del Chocó. Listo, usted tocó varios temas. El primer tema, el tema de los especialistas. Cuando nosotros llegamos encontramos una contratación sumamente robusta que no respondía a las necesidades de los especialistas, y frente a eso implementamos un nuevo modelo de contratación. Digo nuevo modelo para el hospital porque es un modelo ya implementado en el orden nacional en muchas heces, porque no solo facilita la gestión del talento humano especializado, sino que también traslada mucha carga que es más fácil manejar de esa manera. Y eso tiene que ver directamente con la parte del recaudo. Nosotros, mientras logramos la facturación, radicación fue un proceso, pero lograr la estabilización del recaudo ha sido mucho más complicado. Y en este informe que tengo acá, que fue el que le pasé a la Procuraduría, está la evidencia muy clara. Los meses más difíciles que tuvimos fue, por ejemplo, el mes de julio, el mes de mayo, marzo, mayo, julio. Fueron meses muy difíciles, meses en los que no se recaudaron más de 1.500 millones de pesos, donde nos tocó tomar decisiones gerenciales de cómo distribuir y cómo pagar ese talento humano. Y de ahí también vienen las renuncias no solo de los especialistas, sino también de algunos médicos, de algunas auxiliares de enfermería y de algunas jefes de enfermería por la falta de pago y las dificultades que se presentaban con esa parte financiera del hospital. Esta parte ha sido muy fluctuante, no ha habido una estabilidad del giro, y el gobierno nacional también a nosotros nos prometió una estabilización del giro directo a partir del mes de octubre. Nosotros asistimos a una reunión en Bogotá, todos los gerentes de la CES, estuvieron los alcaldes, estuvieron los secretarios de salud, y la metodología inició muy bien en el mes de septiembre, esa misma semana, para las IPS de primer nivel. Y hoy en día las IPS de primer nivel están también diciendo que no están recibiendo el giro como nos lo habían dicho allá. Y para las ESES de segundo nivel y tercer nivel nunca se ha dado. Nosotros lo hemos preguntado, lo hemos indagado y tampoco se ha dado. Entonces los giros han sido muy fluctuantes. Yo tengo que agradecer a los interventores de Nueva EPS con los que me tocó, con los tres, el doctor Camacho, la doctora Bolanía y el doctor que está ahorita, el doctor Oscar, que nos han ayudado y me abrieron las puertas y me escucharon, y cuando fui me atendieron, y de eso también se basa en que el recaudo
fue para nosotros diferente, y cuando ustedes miran y cuando el ministro vino y sacó las cifras allá de lo que hemos recibido, es la realidad. Y yo lo dije, es que esa es la realidad, eso es lo que hemos recibido, pero ¿por qué no muestra lo que no hemos recibido? Si en el mes de julio debíamos de recibir alrededor de 3.500 millones de pesos, ¿por qué recibimos solo 1.500 millones de pesos? Entonces, ¿cómo contamos la realidad? ¿Contextualizada, completa, o cómo se está contando la realidad? El tema de equipos básicos es un tema bastante importante, es un tema que al hospital le costó mucho poner al día. Yo se los mencioné al principio, nosotros nos tocó volver a organizar, a buscar toda la documentación, porque no la dejaron, ni siquiera la de los contratistas, para volverla a pagar, y eso llevó mucho tiempo. El hospital tiene una fragilidad a nivel administrativo muy grande, y asumir esos programas es una carga también muy grande, y cuesta mucho poner las dos cosas en sintonía, más cuando nosotros estamos operando los equipos básicos de Acandí, Unguía, Nuevo Belén de Bajira y Río Sucio, que ¿dónde están? Están muy lejos. Entonces, en el ir y venir de la información, yo llamo a los contratistas, les pido las hojas de vida, subsane la información, organice aquí, organice allá. Llevaba mucho tiempo. Nosotros estábamos llevando la contratación a cabo de SECOP transaccional, que es SECOP 2, y nos tocó tomar una medida administrativa documentada y bien argumentada jurídicamente para hacer los contratos nuevamente manuales y hacer la publicación en el SECOP para que la contratación se hiciera mucho más ágil. Hoy a los equipos básicos ya se les pagó. Hoy ya los equipos básicos que estaban pendientes de salir tienen la dotación en los territorios y tienen el contrato de transporte para empezar a salir y terminar de ejecutar las resoluciones que estaban pendientes. Pero también descargo mi responsabilidad. Yo no le puedo pagar a un contratista que no me radica una cuenta. Yo no le puedo pagar a un contratista que me radica una cuenta y no tiene la seguridad social al día. Yo no le puedo pagar a un contratista que no me pasa un informe completo de las actividades que realizaron. Y yo no puedo cargar con eso. Entonces, cuando salen a decir que es que yo no he pagado y que la gente lleva 3 y 4 meses esperando, determinemos quiénes son los que están esperando y por qué están esperando, porque yo puedo asumir el 100% de las responsabilidades como gerente que fui en su momento y bajo la ejecución de los contratos y los programas a mi cargo, pero las responsabilidades ajenas no las asumo, porque para eso hay contratos de prestación de servicios, y en los contratos se establecen cuáles son las condiciones para realizar ese contrato y cuáles son las condiciones para yo hacerle el pago a esas personas. Ese es el caso de Río Sucio, ¿cierto? Ese es el caso de Río Sucio. No, Walter. Muy buenas tardes, doctora. Tarsi Noticias Quito, director de este medio de comunicación. Hace varios días salió en las redes sociales un tema de un giro que hicieron de Caprecón de 50.000 millones de pesos. La gente está pensando que pensamos de que esos 50.000 millones de pesos entraron al hospital. Usted que está gerenciando o estaba gerenciando en el momento, ha quedado como un mal sabor en la comunidad, donde se cree de que la salida suya del hospital fue por el tema de los 50.000 millones de pesos, y usted al salir en este momento con ese mal sabor o esa información que hay, mucha gente está pensando que usted sale porque se robó los 50.000 millones de pesos. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, lo primero es que esos recursos, como dicen, que fueron destinados al hospital, y frente a la documentación que a mí me presentaron, es un NID que no corresponde al Hospital San Francisco de Asís. El Hospital San Francisco fue liquidado como en el 2015 y creado la nueva Hospital San Francisco de Asís a partir del 2016. Con un RUT diferente, con una personería jurídica, con una autonomía administrativa, y eso no corresponde. El hospital nunca ha recibido
ni 29.000, ni 49.000, ni 50.000 millones de pesos a cargo de la FIDU previsora como respondiente de Caprecon, porque el hospital nunca tuvo, la nueva ESE nunca tuvo facturación ni cartera con Caprecon. Esa es la primera claridad que hay que dar sobre el tema. La intervención no obedece a este comentario o a estos rumores que se están generando por redes sociales, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo no sé si esto lo recibió la anterior la que está liquidada, pues porque mis alcances no dan hasta allá y pues yo sumamente me ciño a lo que tenía y a lo que yo gerencié. Yo fui criada y levantada en una familia de muchos principios y de muchos valores, y por eso y por todo lo que me enseñaron, yo hoy no voy con mi frente en alto, yo me voy orgullosa y me voy tranquila de la gestión que realicé en el Hospital San Francisco. No me siento ni abatida ni derrotada, porque acá estoy dejando un esfuerzo muy grande, porque sé que a conciencia trabajé muy duro por todos los chocuanos y porque de alguna manera todo este esfuerzo que hicimos se tiene que empezar a ver reflejado, y confío además en que más adelante el hospital vuelva a las manos de la gobernación. Doctora, qué bueno e interesante esa descarga que usted está haciendo frente a esas posibles acusaciones, y que la ciudadanía la verdad no tiene claridad quién recibió los 50.000 millones de pesos giros de Caprecon, a una deuda que ya usted prácticamente la está desglosando de la manera que usted no tiene nada que ver con los 50.000 millones, sino que es el viejo Hospital San Francisco de Asís. Qué bueno e interesante esto, para que de una vez por todas la gente que no conoce este tema, pues conozca la verdad y no quede esa mancha frente a su conciencia. Muchas gracias. Nosotros todo el tiempo hemos sido auditados desde la parte financiera hasta la parte de prestación de servicios de salud por la Superintendencia Nacional de Salud, y ellos todo el tiempo están revisando qué ingresa, qué gastamos, cómo lo gastamos. Allí también a través de los entes de control. Eso a mí me da mucha tranquilidad, porque nunca se ha hecho nada. Yo creo que en el momento, si se hubieran recibido, hubiera sido maravilloso para el hospital, y pues ocultar 50.000 millones de pesos es casi imposible. El hospital es un hospital público, sus cuentas son públicas, todos los recursos que entran son vistos y revisados por muchos funcionarios dentro del hospital, así que no hay forma, no habría forma alguna. El hospital no ha recibido recursos diferentes a la prestación de los servicios durante este año. Nosotros presentamos además un proyecto de fortalecimiento al ministerio por alrededor de 5.000 millones de pesos, que hasta el momento no hemos tenido respuesta y no sabemos nada. El ministerio tiene un proyecto de nosotros de 3 ambulancias, 2 medicalizadas y una básica, que están viabilizadas desde el mes de junio. El viceministro vino acá en 2 ocasiones, el ministro vino, dijo que las ambulancias estaban casi listas, y hasta el momento no hemos recibido las ambulancias. El hospital este año ha funcionado con los recursos de la venta de servicios que ha hecho por sus propios medios. Última pregunta. Doctora, mi nombre es Jaime Mosquera, del periódico El Civil. Usted dijo que más o menos el hospital, el funcionamiento es con 6.500 millones de pesos, que posiblemente en facturación pueden llegar hasta los 10.000. Pero sabiendo que nunca se llegó ni a 7.000 millones de pesos, ¿por qué no se buscó más o menos funcionar por 3.000 o 3.500 para tener un equilibrio? Cuando yo llegué al hospital encontré ya una contratación que estaba hasta diciembre, y encontré casi todos los procesos que ya estaban funcionando. ¿Qué hace uno cuando llega en esa situación? Maniobrar y tratar de sacar adelante de la mejor manera que pueda. Por eso vuelvo y repito que la persona que llega va a tener la oportunidad de hacer una ejecución más transparente, más sana, porque ya va a tener la oportunidad de planear sobre un presupuesto que está aterrizado a la realidad. Ahorita hay mucha contratación que termina, y la persona que llega también tiene la potestad de revisar
qué puede ir y qué no puede ir dentro de esa contratación del hospital y darle el respiro al hospital que nosotros pretendíamos hacer cuando se terminaran todos esos contratos. Doctora, ¿no se pueden contratar los especialistas por actividades específicas? Los especialistas por el tema de que ellos son en la situación más alta del sueldo de ellos. Que sean contratados directamente por el hospital. No, por eventos. Los especialistas son contratados por evento. Lo que pasa es que lo que se hace en todo el nivel nacional, sobre todo en los hospitales públicos, es contratarlos por asociaciones sindicales o por agremiaciones. ¿Por qué? Porque van como agrupados y es mucho más fácil y es más funcional y más eficiente para un hospital, y la tendencia es llevarlo hacia allá, porque los especialistas no pueden estar dentro de una planta de cargos por varias situaciones, y la primera obedece a un orden jerárquico, que quiere decir que una persona no puede ganar, un especialista no puede ganar más que su inmediatamente superior, que en ese caso sería el subgerente administrativo asistencial, que se gana alrededor de 7 millones de pesos. ¿Qué especialista va a querer vincularse por 7 millones de pesos? Nadie. Entonces, por eso los especialistas no están dentro de la planta ni se contemplan para la formalización laboral. Además, porque la carga prestacional es mucho más pesada que un funcionario especializado o profesional. Y porque la tendencia y los estudios que se han realizado dan hacia allá. La responsabilidad jurídica, la responsabilidad financiera, las cargas, es más fácil cuando se asume de una organización que cuando se asume directo para el hospital. Y aclaro, no es tercerización, no es precarización, porque son modelos que ya están implementados en otras partes del país. A todos ustedes muchas gracias y de nuevo